¿Qué tiene que ver el UFC 250 que se llevará a cabo este lunes en el jardín de la Casa Blanca con la guerra? Bueno, ambos tienen que responder la misma pregunta. ¿Qué haces cuando tu enemigo está tambaleándose? No está derrotado, aún no se ha rendido y ciertamente no ha sido destruido, pero está sangrando. Se siente aislado, está exhausto. Puedes ver el sudor corriendo por su cuerpo y está luchando por mantenerse de pie. ¿Te detienes en ese momento, declaras la victoria y te vas a casa o terminas la pelea? La historia está llena de naciones que ganaron la batalla, pero perdieron la guerra porque se detuvieron un paso antes de tiempo. Los romanos lo hicieron con Cartago. Los aliados lo hicieron con Alemania. Ambas veces creyeron que la amenaza había sido neutralizada, y ambas veces estaban equivocados. Hoy Irán se encuentra en una posición notablemente similar a esos momentos en la historia. Sus fuerzas proxy han sido destrozados. Su economía, como sabemos, está bajo una enorme presión. Su programa de misiles balísticos ha sufrido grandes reveses. Y su infraestructura nuclear ha sido gravemente dañada. Sabemos que su posición estratégica en todo Medio Oriente es más débil de lo que ha sido en décadas. Pero aquí está la pregunta. Si se le permite a Irán sobrevivir a este momento intacto, ¿vamos a estar celebrando la paz? ¿O simplemente estamos fijando la fecha de la próxima guerra? Regresemos 2200 años. La primera guerra púnica entre Roma y Cartago duró desde el 264 hasta el 241 a.C. Esos son 23 años. Fue una de las mayores luchas del mundo antiguo. Ahora, Roma ganó. Cartago se vio obligada a ceder territorio. Pagaron enormes reparaciones. Su marina fue prácticamente destruida. Su economía quedó dañada. Para muchos romanos, la amenaza de Cartago parecía haber terminado. Pero Roma cometió un error crítico. Dejaron que Cartago sobreviviera. Dejaron intacta su estructura de liderazgo. Dejaron intacta su cultura militar. Y lo más importante, dejaron intacta su ambición. También dejaron a una generación de jóvenes cartagineses decididos a vengar su humillación. Uno de esos jóvenes era Aníbal, uno de los más grandes generales en la historia militar. Mientras Roma celebraba la victoria, Aníbal se preparaba para la venganza. Durante casi 20 años reconstruyó Cartago. No lo hizo públicamente, no lo hizo de manera dramática. Él tenía paciencia. Lo hizo de manera muy metódica, pensando a largo plazo. Luego vino la Segunda Guerra Púnica. Aníbal cruzó los Alpes con elefantes esta vez. Destruyó ejércitos romanos en Trebia, en el lago Trasimeno, en Canas. Ejércitos romanos enteros desaparecieron del mapa. Roma estuvo más cerca de la destrucción a manos de Cartago que en cualquier otro momento de su historia. Y la lección histórica para los líderes militares y los historiadores es que la Primera Guerra no acabó con la amenaza. Simplemente la pospuso. Roma finalmente ganó porque aprendió la lección y regresó para destruir Cartago y los eliminó permanentemente en la Tercera Guerra Púnica. Pero pagó un precio enorme porque se detuvo demasiado pronto la primera vez. Ahora avancemos. 2000 años, vayamos a 1918. Alemania pierde la Primera Guerra Mundial. El Kaiser alemán queda fuera de escena. Su economía está completamente destrozada. El ejército está restringido. Y ahora llegan los vencedores con el Tratado de Versalles e imponen enormes sanciones a Alemania. Muchos líderes creían que Alemania había sido neutralizada por generaciones, pero Alemania en sí misma permaneció intacta. Su base industrial se vio afectada, pero permaneció. Su base científica permaneció. Su identidad nacional permaneció. Lo más importante es que el sentimiento de agravio y humillación de Alemania permaneció. Sí, es cierto que Versalles debilitó a Alemania, pero no transformó a Alemania, así como Roma después de la Primera Guerra Púnica no transformó a Cartago. La Primera Guerra Mundial no eliminó la ideología que había impulsado el conflicto. Simplemente retrasó el siguiente capítulo. 20 años después, como sabemos, Adolfo Hitler surgió. Alemania ya se había reconstruido. 20 años después, Alemania ya se había reconstruido. Ya se habían rearmado. Ya se habían reorganizado y lanzaron una guerra que mató a decenas de millones de personas. Por supuesto, 6 millones más de judíos en el Holocausto. Un enemigo derrotado no es necesariamente un enemigo transformado.
De hecho, a veces la derrota crea las condiciones para la venganza. Ahora veamos a Irán. Durante años, Irán construyó lo que muchos llaman el anillo de fuego alrededor de Israel, incluyendo a Hamas, Hezbollah y las milicias chiitas en Irak y Siria. Los hutíes, la yihad islámica palestina, una vasta red diseñada para rodear a Israel con presión y violencia. Ahora, el 7 de octubre se suponía que sería, a sus ojos, el comienzo de una nueva realidad regional sin Israel. En cambio, ocurrió lo contrario. Hamas ha sido devastado. Hezbollah ha sufrido pérdidas extraordinarias. Gran parte de la infraestructura regional de Irán ha sido desmantelada. El régimen de Assad en Siria ha desaparecido. Los comandantes y líderes iraníes han sido eliminados. Instalaciones estratégicas han sido atacadas. Y grandes partes de la infraestructura nuclear y de misiles de Irán han sufrido daños significativos. De hecho, Irán es más débil hoy que en cualquier otro momento que se recuerde. De hecho, es asombroso. Pero eso no significa que esté derrotado. Eso sí significa que es vulnerable. Y los enemigos vulnerables a menudo se vuelven enemigos peligrosos. Durante décadas, Irán poseyó un arma estratégica más allá de los misiles, el Estrecho de Hormuz. Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo tradicionalmente pasaba por esta estrecha vía marítima. La capacidad de Irán para amenazar Hormuz le daba una enorme influencia. Funcionaba como un cajero automático geopolítico para Irán. Cada amenaza a Hormuz aumentaba la ansiedad global. Cada interrupción en esa vía fluvial aumentaba la influencia de Teherán. Pero ahora llevamos alrededor de 2 meses. ¿Y adivina qué? El mundo en gran parte se ha adaptado. Arabia Saudita amplió la capacidad del oleoducto este-oeste, como hablamos en este podcast. Los Emiratos Árabes Unidos desarrollaron rutas que evitan el Estrecho de Hormuz. Los mercados energéticos se han diversificado. Los corredores alternativos de transporte se han expandido. ¿Sabes? Irán todavía tiene influencia, pero quizás sea la mitad de lo que solía ser, y eso en solo 2 meses. De hecho, la capacidad de Irán para mantener como rehén a la economía mundial ha disminuido como nunca antes. Y podemos imaginar qué habría pasado si Israel no hubiera eliminado el programa nuclear atómico de Irán. Una vez que Irán hubiera conseguido esa bomba, ¿cuál habría sido su influencia sobre Hormuz? Si nos quejamos de $7 por galón, imagina $20 por galón. ¿Quién se habría atrevido a desafiar a Irán cuando tenían un arma nuclear apuntando al Estrecho de Hormuz? No veo a nadie desafiándolos. Pero ahora eliminamos gran parte de su programa nuclear y el presidente Trump se ha hecho cargo de Hormuz, y eso ha cambiado la ecuación estratégica. El régimen ahora está perdiendo las herramientas que antes tenía. Está perdiendo su influencia, está perdiendo su capacidad de disuasión. Y lo más importante, la Guardia Revolucionaria Islámica está perdiendo sus opciones. ¿Sabes? Hay un dicho en el boxeo, el momento más peligroso para un boxeador. No es cuando su oponente es el más fuerte, en realidad es cuando su oponente está herido. Cuando el oponente sabe que está perdiendo, porque cuando el oponente sabe que está perdiendo, está dispuesto a tomar riesgos que normalmente no tomaría. Irán hoy se parece a un peleador recargado contra las cuerdas. La pregunta es si el régimen ve esto como un revés temporal o como una amenaza existencial. Si cree que puede sobrevivir, la historia sugiere que se reconstruirá. Irán va a adaptarse. Va a estudiar sus fracasos si se le permite sobrevivir. Son personas inteligentes, esos iraníes. Van a rediseñar sus fuerzas armadas. Van a mejorar sus programas de misiles. Buscarán nuevas tecnologías. Irán buscará nuevas alianzas y se preparará para la siguiente ronda. Eso es exactamente lo que hizo Cartago. Es exactamente lo que hicieron los alemanes. Y no hay razón, y probablemente ningún ejemplo histórico, por la que harían algo diferente. Hay un punto muy importante cuando hablamos de guerra y geopolítica que a menudo se pasa por alto en Estados Unidos y Europa. Israel no es simplemente otro Estado-nación moderno. Israel no fue fundado en 1948. Israel fue fundado hace 4.000 años. Israel es una nación indígena antigua que ha vivido con enemigos en la misma región durante 4 milenios. Fuimos atacados por los faraones. Fuimos atacados por los asirios, el ejército más fuerte del mundo en ese entonces.
por los babilonios en el 586 a.C., cuando ellos eran los más fuertes en ese momento, por los griegos cuando ellos eran los más fuertes en ese momento, y por los romanos cuando ellos eran los más fuertes. Después, por los cruzados, y finalmente, los judíos fueron atacados por los nazis. Ahora Israel está siendo atacado por movimientos yihadistas radicales modernos. Los imperios han ido y venido, el pueblo judío ha permanecido, el Estado de Israel ha aprendido la lección. No hemos sobrevivido porque siempre fuimos más fuertes o más grandes, sino porque aprendimos una lección, y esta es una lección que el Estado de Israel ha aprendido a lo largo de nuestra increíble historia. Cuando un enemigo está comprometido con tu destrucción, no sobrevives asumiendo que va a cambiar. Eso no funciona. Tu supervivencia depende de si puedes asegurarte de que tu enemigo ya no pueda llevar a cabo sus intenciones. No es ser cínico. Esta es la experiencia histórica. El pueblo judío ha visto demasiadas victorias temporales, tanto desde otros países como desde dentro, convertirse en futuras catástrofes. Sabemos lo que pasa cuando las amenazas se posponen en lugar de resolverse. Sabemos lo que sucede cuando el mundo declara que un enemigo ha sido debilitado, solo para verlo regresar más fuerte una generación después. Esa es la memoria nacional para Israel. Israel es diferente de la mayoría de los países occidentales. Aunque ellos también deberían recordar, muchas naciones occidentales hoy piensan en ciclos electorales. Israel, basándose en nuestra historia, necesita pensar en generaciones. Muchos líderes occidentales se preguntan cómo superar los próximos 4 años. Israel ya está aprendiendo a preguntarse cómo asegurar que siga existiendo un Estado judío, no mañana, no dentro de 4 años, sino dentro de 400 años. Esa diferencia entre la perspectiva antigua de Israel y la perspectiva a corto plazo de Occidente se está volviendo cada vez más visible en el debate sobre Irán. Para muchos en Occidente, el objetivo hoy es la estabilidad. Para Israel, el objetivo no es la estabilidad, es la supervivencia. Y no son lo mismo. La realidad es que esto está generando tensiones incluso dentro de las alianzas más fuertes. Ahora, la decisión del primer ministro Netanyahu de atacar a Irán reflejó esa diferencia en la cultura estratégica. La operación no eliminó por completo el programa nuclear de Irán. Entonces, ¿por qué? ¿Qué logró? No eliminó por completo el programa de misiles de Irán, pero envió un mensaje a Teherán, un mensaje a los amigos de Israel y, lo más importante, un mensaje a Israel mismo, que Israel no va a asumir que otros van a resolver nuestras amenazas existenciales. No podemos construir un futuro basándonos en garantías de ningún otro gobierno, por muy amistosos que sean. Israel debe desarrollar cada vez más la capacidad de defenderse por sí mismo. Esto ha sido cierto desde 1948. Y después del 7 de octubre, muchos israelíes creen que esto es más cierto ahora que nunca. Los romanos pensaron que Cartago estaba acabada. Los aliados pensaron que Alemania estaba acabada. La historia dio una dura lección en ambas ocasiones. La victoria no se mide por cuánto daño le causas a tu enemigo. La victoria se mide por una sola cosa: si el enemigo sigue siendo capaz de volver. Hoy, Irán es más débil de lo que ha sido en décadas, y su imperio regional ha sido golpeado. Sus herramientas estratégicas se han reducido. Sus representantes han sido debilitados. Sus programas de misiles y nucleares han sufrido grandes reveses. La pregunta que enfrentan Israel y el mundo no es si Irán ha sido perjudicado, lo ha sido. La pregunta es si Irán ha cambiado, porque la historia nos enseña esa lección clave: que cuando un enemigo decidido sobrevive intacto, el final de una guerra suele convertirse en el comienzo de la siguiente. Gracias por acompañarme en este episodio del podcast True East.